todos sabemos que un paciente oncológico, una neoplasia, sobre el papel, se supone que es una enfermedad aguda. Y es cierto que lo normal es que yo he sido paciente de cáncer. Lo normal es que atajen pues, con la radio, con la quimio, con las medicaciones que van saliendo, esa patología y maten el cáncer de alguna manera. Pero también es cierto, y las enfermeras sabemos mucho, y los que estáis con pacientes a pie de cama sabéis, que la realidad es que el comportamiento de esa enfermedad, que sobre el papel es aguda, hace que ese paciente sea frágil y sea crónico. Su comportamiento durante ese trayecto, ya no de los cánceres, el cáncer que se ha cronificado, sino el cáncer simplemente que se destapa, se trata y se cura, el comportamiento que tiene ese paciente es de una debilitación tal que lo que hace es que se comporte como un paciente frágil, como un anciano frágil, que se comporte como un crónico. Entonces yo voy a basar esta ponencia, que agradezco, vuelvo a repetir, que el comité científico le ha querido dar un espacio importante a la desnutrición en el paciente oncológico. Voy a tratar de hablar de ese paciente como yo lo percibo a la hora de aplicar sus cuidados, que es como un paciente crónico, muy débil y muy frágil. Decía Hipócrates, que desde antes de ayer, que el padre de la enfermedad pudo haber sido cualquiera, pero la madre seguro que es la mala alimentación. Lo que pasa es que esta frase siempre la capa, la corta, y solamente dicen que vuestro alimento sea vuestra mejor medicina, que vuestra medicina sea vuestro alimento. Pero claro, tenemos un hándicap, y es que cuando un organismo no está bien nutrido, toda la medicación que pongamos hace un 40 o un 30% de efecto solamente. Yo que soy un poco burra, digo que cuando un paciente no está nutrido gastamos dinero en medicación, parte de ese dinero, de esa medicación, se va por la taza del váter. O sea, la tiramos. Con lo cual, lo importante es saber que todas las medicaciones están ensayadas sobre organismos bien nutridos. Y en el cáncer es nuestro caballo de batalla. Y a esto nos vamos a dedicar en este rato de la ponencia. Decimos que los cuidados nutricionales es una prestación de servicios enfermeros que son competentes con un individuo, con una familia o con una comunidad. En este caso, los cuidados nutricionales se los vamos a dar a un individuo, que es el paciente neoplásico. Pero contando siempre que ese paciente neoplásico tiene a su alrededor un núcleo que está sufriendo también los deterioros de esa enfermedad. Por eso, las enfermeras del ámbito de los cuidados nutricionales nos basamos siempre en métodos científicos, en las investigaciones previas que se han hecho, en la gestión de materiales y en la gestión humana, en la asistencia que debemos de dar y en la docencia que debemos dar. Porque a un paciente oncológico hemos de explicarle constantemente qué es lo que le vamos a hacer, por qué se lo vamos a hacer y para qué se lo vamos a hacer. No lo podemos poner en un limbo, decir, bueno, pues ahora te vamos a poner un gotero, pero si le ponen 1000, le explicaremos de qué es. Y cuando le vamos a dar la alimentación, tendremos que saber cuáles son sus capacidades para poder comer y, si no, adaptar esa alimentación. Con lo cual, tenemos que responder a todas las preguntas de ese individuo, pero además cuidando siempre esa evolución física y esa evolución cognitiva y psicológica que está teniendo ese paciente. Pues por la incertidumbre, por el miedo, por el dolor, por la debilidad, por la fragilidad, por el susto que vive y por lo que está oyendo que pasa con el cáncer. Cuando yo hablo a personas pluriprofesionales, me gusta siempre remarcar una cosa. Las enfermeras no tratamos patologías. Nosotros en la habitación 25 no tenemos una neoplasia de colon, no. Tenemos fulanito de tal, casado, soltero, con padre, con hijos, con padres, con amigos, con trabajo, sin trabajo, sin hijos. A ese fulanito de tal que tiene una neoplasia de colon. Lo que menos nos interesa a una enfermera es la neoplasia de colon.
porque eso hay unos protocolos que los aplicamos, pero los tendremos que aplicar, adaptar a esas necesidades que tiene ese fulanito que nosotros vamos a tratar. Es lo que decimos, que nosotros siempre actuamos en el ser biopsicosocial, que nosotros hagamos una actuación integral al ser, siempre basados en la evidencia científica y siempre buscando el máximo bienestar de ese paciente. Ese entorno que tenemos que buscar que sea limpio, que sea acogedor, que sea seguro, que es necesario, con lo cual tendremos que también adaptar a los cuidadores o familiares que están alrededor de ese paciente neoplásico. Porque, insisto, nuestros cuidados son siempre una atención integral sobre la salud. Leí el otro día un artículo de un CEO de una compañía que cotiza en bolsa americana. Decía que el mayor talento que nosotros podemos demostrar es trabajar por la salud. Y cuando ahora se habla tanto de pocas ganas de vivir o que la pandemia nos ha despertado, pues hay una forma de quitarse la vida poco a poco, es no trabajar la salud y no trabajar los hábitos alimentarios. Por eso, si el mayor talento es la salud, vamos a intentar nosotros trabajar con talento, que decimos en Aragón. El eje central de la enfermería es el cuidar, pero el cuidar no es el cuidar un gatito, ay cariño, que te trato bien. También, porque nosotros en el cuidado transmitimos compasión, pero hacemos los cuidados con pasión. Pero con pasión, con ciencia, con evidencia científica, con tecnología y con competencia. Por eso, en el ser humano, lo primero que vamos a valorar antes que su neoplasia, lo primero que vamos a valorar es esa situación integral del estado de salud que tiene el individuo. Es lo que denominamos el sentido holístico del cuidado enfermero, porque es una atención al ser biopsicosocial. No es lo mismo un paciente de 40 años en una casa con ascensor, con calefacción y con aire acondicionado, que le toca vivir todo el proceso de la radioterapia y la quimioterapia en un verano con un calor horroroso, como me pasó a mí, que tener 80 años, vivir en una casa antigua, que no tiene calefacción, que no tiene aire acondicionado, que no tiene buena instalación que la separe del exterior, y que además esa persona no tenga ascensor y que no tenga quien la cuide, no puede subir y bajar constantemente a comprarse unos alimentos que son los necesarios. Por eso, esa atención biopsicosocial es la que tanto nos interesa, que a veces nosotros somos las que transmitimos a los asistentes sociales para que vengan, los trabajadores sociales, para que vengan a atender a ese paciente cuando les vamos a dar de alta, porque sabemos que en el hospital ha estado muy bien cuidado, pero que nosotros después los cuidados que vamos a hacer, la continuidad de cuidados en esa casa, tendrán que adaptarle ese domicilio a unas situaciones de estabilidad higiénica y física para que pueda seguir siendo. Por tanto, el sentido holístico del cuidado de la enfermedad de la nutrición es procurar todo ese ambiente alrededor de ese paciente para que la nutrición que le demos la pueda sintetizar, la pueda absorber, le sirva para mejorar su calidad de vida. El paciente oncológico, independientemente de su edad, independientemente de todo, los aspectos nutricionales tienen que ser completos y además de una manera especial. Porque puede tener el cáncer de mama o puede tener el cáncer de colon, pero él sí tiene aftas y tiene llagas en la boca. Ya la alimentación tiene que cambiar, porque ya de entrada, si le damos algo que sea ácido, que sea áspero, le va a molestar y no se lo va a comer. Con lo cual, todos esos aspectos son los que tenemos que cuidar. Por eso en la epistemología de los cuidados decimos que la calidad de los cuidados se reconoce por la gestión enfermera, no solamente por eso, sino por los resultados que esa gestión enfermera está causando. Porque tenemos que mirar todos esos aspectos para que realmente nuestro objetivo, que es nutrir a ese paciente oncológico, sea el adecuado. Tenemos que mirar su alimentación. He puesto aquí unos frutos secos
porque parecen inocuos, ¿verdad? Bueno, pues tiene su miga que un paciente oncológico pueda comer todos los frutos secos, teniendo en cuenta que es una alimentación que debe de ser determinante para su salud y para esa enfermedad que en ese momento lo vamos a tratar como crítico, porque la desnutrición en un paciente oncológico empieza muchísimo antes de que se le empiece a dar la quimio. O sea, que ya empezamos a trabajar con pacientes que están desnutridos. Por eso la dieta tiene una importancia crucial. Primero, para evitar el riesgo de que vaya más la desnutrición y segundo, para mantenerlo en una calidad de vida. La alimentación es el acto voluntario de comer y de beber. O sea, yo meto la bebida en la boca y yo meto los alimentos en la boca. Es un acto volitivo. ¿Por qué? Porque queremos obtener energía y queremos obtener nutrientes. Nutrientes como hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, grasas y minerales. Los macronutrientes son los hidratos de carbono, las proteínas. Y las grasas y los micronutrientes muy importantes en oncología, las vitaminas y los minerales. Y necesitamos energía para meter calorías y que ese cerebro pueda pensar, pueda mandar órdenes, ese individuo se pueda mover poco, porque no se tiene ganas. Y toda esa alimentación es lo que hace aportar nutrientes, que es la nutrición. Que la nutrición es un acto involuntario, pero es el paso saludable, la alimentación es el paso saludable a que un individuo esté bien nutrido y evite enfermedades. Y cuando digo decir evitar enfermedades, podéis decir, bueno, pero está hablando de un paciente oncológico más enfermo que eso. Sí, pero lo que queremos es quitar que la alimentación sea un coadyuvante importante para que no tenga además más sintomatología que la que ya lleva de por sí ese paciente. Por eso el concepto de nutrición, esto es un intestino y tenemos que saber, que lo sabéis, lo recordamos simplemente, que el proceso de la nutrición, de la absorción de alimentos, de los nutrientes que aportan los alimentos, se da solamente en el intestino delgado. Con lo cual, a ese conjunto de procesos mediante los cuales la ingesta de alimentos que hemos metido en el organismo se transforma para incorporar unos nutrientes con una estructura propia que den todas esas necesidades, que cumplimenten esas necesidades del paciente, ese es el proceso de la nutrición. El proceso de la nutrición es involuntario. En el momento que nosotros metemos alimentos o nutrientes ya químicamente definidos cuando hablemos del soporte nutricional, ese acto, cómo se lleva a cabo, ya es involuntario. Es un proceso de digestión, de metabolismo, de absorción de nutrientes, después de formación del bolo fecal y de desecho. Un organismo bien nutrido es la base para que todos los venenos, entre muchas comillas, que se ponen en un paciente oncológico, surtan efecto. Por tanto, estar bien nutrido es ingerir alimentos en suficiente cantidad para obtener los nutrientes necesarios, pero además también ingerir agua y ingerir fibra. Hay casos de neoplasias que no son recomendados, pero son contados. ¿Por qué? Porque lo que queremos generar es un organismo que funciona como un reloj, pero como un reloj suizo. De ahí que nosotros siempre estemos diciendo que la alimentación, también en el paciente oncológico, debe de ser variada, debe de ser saludable y segura. Para que no os olvidéis, la alimentación tiene que ser siempre en todo individuo 3S, que es sana, segura y sostenible. Las 3S. ¿Por qué queremos que sea variada? Pues porque queremos tener todos los grupos de alimentos, porque cada grupo de alimentos es más rico en algún nutriente. Si nos constreñimos a solamente un grupo de alimentos, vamos a dejar coja esa nutrición. Saludable porque aporta salud a ese individuo, porque aporta las características necesarias para tener un organismo nutrido en todas y cada una de las etapas del ciclo vital, desde que nace hasta que muere ese individuo, tenga la edad que tenga. Y por supuesto tiene que ser segura muchísimo más en un paciente oncológico que está inmunodeprimido en el 99,99% de las veces.
Y estar segura quiere decir que está garantizada la higiene y que no tiene riesgo de infección. Porque en nosotros un riesgo de infección pues es lo que es, pero en un paciente oncológico puede acelerarlo. Porque todos sabemos que tiene. La OMS dice últimamente desde 1948, dice que es un estado de completo bienestar. Antes decía que era la diferencia entre salud y enfermedad, estar sano o estar enfermo. No. Es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Dicha definición entró en vigor en el 1948 y desde entonces, a día de hoy, no la hemos podido mejorar y se acepta globalmente. La desnutrición, en muchas ocasiones, puede llegar a ser una patología en sí misma. Y esto lo quiero recalcar porque quiero que se os quede aquí. Que un paciente desnutrido, cuando nosotros nos entra en un servicio de oncología, ya es un paciente que viene con una patología asociada. Y también dice la ONU que todo individuo tiene derecho a estar bien alimentado. Estar bien alimentado en cualquier etapa del ciclo vital y en cualquiera que sea su lugar y origen de nacimiento y de vivienda. Aquí nos tendríamos que tapar la cara porque esto no se cumple. Y también dice que estar bien alimentado en la salud y en la enfermedad. Y esto sí que nos compete. Porque el estado nutricional tiene que ser evaluado con un índice de masa corporal, que son los kilos por los metros que medimos, y hay que averiguar siempre en un paciente oncológico fundamental cuál es la pérdida de peso desde que empezó a sentirse mal hasta ahora que lo han diagnosticado. Y cuáles son los problemas que tiene para alimentarse. Si le escuece, si no traga, si no le gusta, si le huele mal, si le sabe mal. Porque por experiencia vivida os digo que la palatabilidad de los alimentos es asquerosa. Cambia absolutamente todo. Y a una persona que le gustaba muchísimo el chocolate, le da náuseas el chocolate. El agua sabe mal en cuanto empiezas la quimioterapia. Y eso una enfermera lo tiene que controlar con trucos. Pues un poquito de limón, un poquito. Ir jugando con el paciente, siempre que se encuentre lúcido, ir jugando con el paciente para saber cómo tenemos que alimentar e hidratar a ese paciente. Porque fijaros, esta frase es mía, o sea que os lo digo porque el paciente oncológico es el mejor candidato para ser una persona desnutrida. Porque se le altera el gusto, porque se le altera el olor, porque se le alteran muchas cosas, porque se le alteran las ganas de comer, el apetito, la saciedad. Se sacia enseguida, no tiene ganas de comer casi nunca. Tiene la boca pastosa, tiene mala salivación. Todo eso hace que la situación que nosotros tenemos para que coma bien un paciente sea la idónea. La lucha contra la desnutrición, que de ahora relacionada con la enfermedad, que le vamos a llamar ya DRE, siempre, la desnutrición, la que no vemos en los telediarios de los pueblos que están en tercer nivel. La lucha contra la desnutrición relacionada con la enfermedad, contra la DRE, es una acción sinérgica, me volveré a despedir con esto, la acción sinérgica y pluriprofesional que debe ser reglada y homologada en todas las instituciones sanitarias. Porque un paciente no puede estar desnutrido en el hospital, en la comunidad ni en la sociosanitaria. Y esto es lo que nos vamos a dedicar. ¿Cómo tenemos que evitar esto? ¿Y cuáles son las herramientas que vamos a utilizar? La desnutrición relacionada con la enfermedad es la DRE. Esto se empezó a trabajar con la Alianza Más Nutridos. Entráis en la página de Alianza Más Nutridos y ahí tenéis mucha información. Al final de la conferencia sí que os contaré un poco la organización ONCA, cómo empezamos a trabajar en Europa todos unidos, cómo hemos colaborado España, cómo
el objetivo que hemos marcado, cómo hemos colaborado y lo que hemos aportado. Y también ha salido el GEMPO, que es el Grupo Español para la Nutrición del Paciente Oncológico. Cada año la Sociedad de Oncología Médica y Radiológica, con la Alianza Más Nutridos, hacemos un foro español del paciente oncológico. Y ahí vamos aportando los investigadores, los cuidados de enfermería, todas las investigaciones que se han hecho, los nuevos tratamientos, ponemos en común y esto después lo pasamos al quehacer diario. Pero esto viene hace mucho tiempo, lo de la desnutrición viene hace mucho tiempo. Decía Arvin Regling, que es un sueco, que es el que se inventó la nutrición parenteral. Decía que la malnutrición en los pueblos es signo de pobreza, la desnutrición en el hospital es signo de ignorancia. Yo cuando doy clases a enfermeras o a residentes en el hospital, digo, y en el hospital hay ignorantes así. Estamos en el siglo XXI y ya hace 42 años cuando empecé a trabajar ya lo decía. Decía también Reilly que no nos preguntemos si debemos tratar la desnutrición o no, sino cómo hacerlo. O sea, ya damos por sentado que tenemos que tratarlo. Y Butterworth escribió un artículo muy bueno en Nutrition Today que decía el esqueleto en la taquilla del hospital. En la taquilla lo que tienes que tener es la ropa. Pues nosotros a veces lo que tenemos son esqueletos de pacientes que no están bien nutridos. Y este artículo se convierte en el ejemplo vivo de cómo debe de hacerse la enfermería o la medicina basada en la evidencia. Porque identifica 14 prácticas que derivan a que el paciente se desnutra. Algunas de ellas ya están erradicadas, que nos ha costado, que deberían de estar erradicadas las 14. Vamos a hacer un paso rápido. Todavía hay hospitales que cuando el paciente entra no se le registra el peso y la talla, que lo debe de hacer una técnico, un auxiliar, una TCAE, por delegación de la enfermera. Es muy frecuente la rotación de los integrantes del equipo de atención en las unidades de nutrición, por ejemplo. Cuando ya tienes una enfermera que está bien formada, que ya ha entrado con una formación previa, cuando ya tiene experiencia, pues hay un cambio de la bolsa, hay unos traslados, hay unos acoplamientos internos y cambian. Esto parece que se va a empezar a subsanar. Cuando un paciente está visto por muchos servicios, oncología, y dentro de oncología pues tiene un problema ortostático y lo tiene que tratar el otorrino y va a nutrición entonces ya la responsabilidad del paciente se la quieren dividir. La responsabilidad del paciente es de un servicio y ese servicio va contando con otros servicios que le ayuden. O sea que las responsabilidades no se pueden diluir. Nunca, jamás, en la vida. Cuando yo empecé a trabajar, estuve 16 años trabajando en intensivos y después 26 años trabajando en nutrición. Y digo, me impactó mucho salir de la unidad en un momento en que estaban las familias mirando por el cristal y le decía una familiar a otra familiar de un paciente que estaba viendo, era la UCI de trauma, había entrado roto y se salvó, entre otras cosas. Y le decía, hay que ver cómo está de bien cuidado y de bien tratado, es verdad, estaba limpio, escoscado. Y no tenía más que suero fisiológico y suero glucosalino. Pero claro, veían tanta cosa colgada que decían, está súper bien, cuidado. Yo os estoy hablando de los años finales de los 70 en los que la nutrición enteral y parenteral pues no se ponía. Empezamos entonces a trabajar las nutriciones que nos daban las enfermeras a lo largo de la vida porque íbamos colgando cada uno
de los componentes por separado hasta que los uníamos en uno, y cuando íbamos con los pies de gotero pues hacíamos ruido que parecía que venía Papá Noel con el trineo. Todavía hasta hace poco había especialidades médicas que no contaban con la nutrición y que poniéndole un suero glucosalino pensaban que les aportaban algo. Pero claro, si cuando un paciente entra en el hospital no se le hace una historia dietética, no se le va a poder nutrir bien, no se le va a poder conocer cómo tiene que estar. Hay unos repetidos debido, eso hablo en el hospital, pero en las casas a muchos de ellos también se pueden dar en la comunitaria. ¿Por qué hay unos repetidos? Porque el paciente está ingresado y lo llaman para rayos, que está citado desde el día anterior, lo llaman a la 1:15. Y claro, la enfermera sabe que de planta tiene que correr para preparar a ese paciente y mandarlo, porque como tarde se le cuela otro. Entonces, cuando sube el paciente, normalmente los hospitales en España se come a la 1. Cuando sube el paciente son las 2:15. El auxiliar le ha guardado la bandeja, dice no tirar. Pero abre la bandeja y el hombre que ya le han hecho pruebas, que lo han mareado, que está dolido, que ya tiene pocas ganas de comer, el paciente oncológico. Entonces, a las 2:15, que ya no está tan caliente la comida, ni tan frío el yogur, pues entonces dice que no tiene manica y que no come. Y con un poco de suerte, al día siguiente tendrá que estar, le habrán pedido unos análisis y tendrá que estar desde las 12 de la noche en ayuno. Con lo cual, o lo repones muy corriendo en la merienda de la cena lo que ha perdido la comida, que no va a ser posible, o desde luego ese paciente da un saltito más para estar desnutrido. Los alimentos no se meten por sonda nasogástrica. Por sondas, o sea, un alimento batido no se mete por sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica, las sondas enterales, lo que se mete son productos nutrientes químicamente definidos, que son los productos que venden en farmacia, de 1000 marcas. Bueno, pues esto todavía en algunas residencias y en algunos hospitales de primer nivel no se está haciendo así. Y se hacen purés que pasan por la sonda, que como no pasan para que no se obturen, pues un poco de caldo, un poco de caldo, un poco de caldo, al final es un caldo poco nutritivo. Muchas veces, cuando se prescribe, a la enfermera nos llega, se prescribe una nutrición enteral y no se ha jugado con las mezclas de vitaminas y otros productos nutricionales. Y a lo mejor los micronutrientes se les da poco, se le da poco valor y son muy importantes. Afortunadamente la pandemia ha sido una desgracia, pero ha servido para alguna cosa. Por ejemplo, para darle importancia a la vitamina D, porque se han dado cuenta que con la vitamina D hay una pérdida también de la masa muscular, o sea que todo interviene, no solamente sirve para fijar el cáncer. Falla también el reconocer las necesidades nutricionales incrementadas debido a la agresión o a la enfermedad base. O sea, no podemos tener un libro que dice que este individuo pesa tanto, tiene tantos años, necesita tanto, no. Porque tiene una agresión interna de su enfermedad base, y si además es oncológico como el que nos trata, pues entonces ya la agresión es tremendísima, tremendísima, tremendísima. Dentro de esas 14 prácticas atentatorias, que digo yo, meterlos, esto ya va desapareciendo en los hospitales grandes. Un cirujano ya no mete a un paciente en quirófano de no ser urgencia, una programada no lo mete si no tiene una buena base de estado nutricional. ¿Por qué? Porque le ha ido haciendo una preparación previa. Esto es fundamental, el ejercicio multimodal, porque sabemos que cuando un paciente entra bien nutrido en el quirófano, el posoperatorio va a ser muchísimo mejor. Va a cerrar mejor la herida, se va a poner mejor el organismo en funcionamiento. O sea, esto ya está evidenciado, pero por todos los sitios.
pues se sigue todavía metiendo la patita algunas veces. El papel de la nutrición muchas veces es preventivo, por eso es la preparación antes de entrar. Y otras veces, en el 14, las pruebas de laboratorio están limitadas dentro del hospital, pues hay que trasladarlo a otro, pero cuando el estudio nutricional tiene unos parámetros que hay que contemplar y se tiene que hacer donde se tengan que hacer. En la desnutrición hay muchos vocablos a manejar. Si esto yo lo hubiera dado en el 2019, de hecho cuando he dado en el 2019, pues la COVID-19, no, en el 18 no la nombro, pero ahora la tengo que nombrar, porque hemos visto que la COVID en sí misma es una enfermedad que desnutre por sí sola. Y de hecho, hemos oído gente famosa que nos cuenta que salen sin ganas, que tienen que hacer ejercicios, porque las fuerzas no pueden andar, tiene una sarcopenia, que hablaremos de ello, porque la desnutrición ha cogido además otros acompañamientos, que es la desnutrición relacionada con la enfermedad. Por eso, los vocablos a manejar en esta conferencia van a ser la malnutrición, la desnutrición, la DRE, el riesgo nutricional, la sarcopenia y el equilibrio nutricional. Después estaremos un poco más animados. Esto lo que pasa es que quiero hacerlo despacio para que tengamos muy claro a lo que estamos jugando, que es la salud de un paciente oncológico basado en una buena nutrición. Fijaros, este periódico hizo en febrero del 2013 un estudio, se hizo eco de un estudio que se había publicado por estos autores y decía que con datos de 724.000 pacientes comprobaron que por cada dólar que los hospitales invierten, decía el estudio que apareció, por cada dólar que invierten en suplementos nutricionales o en comida fortificada, que lo contaremos, este es un capítulo precioso, ahorran $52. Entonces se dieron cuenta que el tratamiento más costo efectivo que hay en el hospital es tener a los pacientes bien nutridos. En el 2013 se dieron cuenta y lo publicaron en el American Journal. Por eso las enfermedades en la gestión de la D es una intervención fundamental, porque hay que poner fecha para que ya sea reglada en todos los sitios, pero donde ya son los hospitales que están reglados, se ha visto que el coste efectivo ha sido muy grande y que la desnutrición ha hecho que se pierda menos dinero. Las consecuencias clínicas de la desnutrición proteica son la sarcopenia, que además esto lleva reducción de la función muscular y aumento de la fatiga, que esto lo hemos visto, lo habéis visto en la COVID. La gente salía con una función muscular que salían con taca-taca. Aumento de la fatiga, la pérdida de la efectividad muscular cardíaca. Han aumentado los pacientes de corazón, pero porque el músculo de corazón, al estar desnutrido por la COVID, no funciona lo mismo. Hay afectación de la estructura de la musculatura respiratoria, que ha sido el caballo de batalla. Hay una mala absorción de los nutrientes y además hay un aumento de la glucogénesis a partir de los aminoácidos. Con lo cual, el trabajar los aminoácidos de manera diferente, la COVID también ha enseñado y ha hecho poner en valor, odio esta frase, no sé por qué la he dicho porque no la digo nunca, se ha valorado muchísimo más qué es la nutrición, porque sí que se ha valorado que los nutrientes hacen que las evoluciones de las enfermedades, como ha sido la COVID y como en nuestro caso nos ocupa cualquier neoplasia, siempre mejora. ¿Cuáles son las causas de la ALDE? Pues la enfermedad propia, una enfermedad que produce desnutrición, y a la vez hay una desnutrición que produce enfermedad. ¿Qué se produce por la desnutrición? Pues lo que hemos visto de ayunos, de procesos diagnósticos y terapéuticos que se ponen en marcha y que hay que hacerlos, pero que no se controlan
sustituir ese tiempo que se ha perdido por dar otra buena alimentación. Y sobre todo hay falta de sensibilización todavía en el 2021, o sea, en el 2022 que estamos, todavía hay falta de sensibilización en instituciones y en profesionales, que es peor, en el que la desnutrición agrava cualquier enfermedad. Nosotros tenemos un problema que es enorme y tenemos interés profesional, científico y social, ya empieza a crecer. Pero sin embargo no hay cribado nutricional generalizado en todos los niveles asistenciales. Podemos decir que en los hospitales mejor, en el sociosanitario mal y en la comunidad dependiendo de cómo las enfermeras de nutrición hayan formado a las enfermeras de atención primaria. La desnutrición relacionada con la COVID la voy a saltar, pero muchas de estas cosas nos las podemos aplicar para el paciente desnutrido por una neoplasia, porque no hay disponibilidad, pero tampoco es fácil la detección. Y luego, los cuidados no son equiparables en todas las comunidades, ni son equiparables en todas las naciones. Y luego hay otra cosa, que nos podemos encontrar un paciente con COVID, pero nos podemos encontrar un paciente neoplásico que esté gordo, pero no está bien nutrido. Y eso da una incertidumbre en la evolución del paciente. El peso no quiere decir que tenga suficiente proteína y suficientes micronutrientes. Y a veces es complejo el acceso al abordaje de los cribados. Metodología del cribado. Los cribados son criterios unificados que hay que implantar en todo el Sistema Nacional de Salud para que sea equitativo y universal todos los cribados. La desnutrición desfavorece la movilidad, la cicatrización, aumenta las infecciones, aumenta las complicaciones y aumenta la convalecencia. Si aumenta la convalecencia quiere decir que está calentando cama más tiempo en el hospital del que debiera. Y eso encarece el Sistema Nacional de Salud. Que no nos movemos por el dinero, pero es fundamental. Acabamos de pasar una pandemia y por falta de dinero han tardado en llegar EPIs y han tardado en llegar muchas cosas. Entonces, el Sistema Nacional de Salud lo componemos todos, lo alimentamos todos y todos tenemos que ser responsables para que el gasto sea el adecuado, el justo, el necesario. Porque la desnutrición aumenta la mortalidad, aumenta el tiempo de tratamiento y después el periodo de hospitalización, que es lo que os acabo de decir. Aumenta el coste y baja la calidad de vida, que es lo peor. No nos fijamos más que en esto, pero hay que funcionar esto, porque si no hay dinero para mantener el Sistema Nacional de Salud, que es verdad que podemos hacer demagogia y decir que se puede gastar en otras cosas, no es nuestro tema ahora, pero que la calidad de vida disminuye y que el coste aumenta. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que producen desnutrición dentro de las neoplasias? Son las más fáciles. El cáncer de ovario desnutre muchísimo y muy rápido, cara y cuello, eso se entiende muy fácil. El de páncreas se come al individuo, el de estómago, el esófago, el maxilofacial. Estos se pueden entender más, se entiende poco el de ovarios porque no tiene relación con el proceso de la digestión, pero sin embargo se come a la paciente sobre la marcha. Y luego hay pacientes oncológicos que tienen un comportamiento cognitivo como si hubieran tenido un hijo, o a lo mejor lo han tenido. Entonces, eso altera la devolución, que decimos alteración por devolución neurológica. O también altera la devolución física, que es la orofaringea. Y para eso las enfermeras somos especialistas en controlar que ese paciente, cuando no puede comer, cómo adaptar la alimentación, que eso lo vamos a ver más adelante. Cuando digo las enfermeras hacen equipo con los técnicos de cuidados del paciente y entonces
en ese tándem es donde debe estar la formación. Vuelvo a repetir otra vez, enfermedades crónicas como el cáncer, ¿por qué? Porque puede ser aguda, he dicho al principio, pero se comporta como crónico. El SIDA y el EPOC. Los EPOC casi siempre están desnutridos, porque es muy difícil, cuando tenéis un catarro y tenéis la nariz tapada y toséis, pues siempre coméis menos, porque es que no se puede. No me voy a meter en la anorexia de trastorno de la conducta alimentaria, pero sí que todos los pacientes oncológicos, yo que soy tripera, se me fueron las ganas de comer, pero es que me daba una escuela comida que no podía. Y eso os lo vais a encontrar con muchos pacientes oncológicos. Y en las agudas, que el cáncer es un agudo, pero se comporta como crónico, lo repito para que no se nos vaya, entran también las infecciones muy graves, que muchas veces las neoplasias las llevan adjuntas, los quemados, las pancreatitis, la hemorragia y el trastorno de los traumatismos craneoencefálico también son muy propensos para crear desnutrición relacionada a la enfermedad. El ayuno y la respuesta inflamatoria es una de las causas de la DRE. Y el oncológico viene muchas veces con ayunos, pero con una respuesta inflamatoria tremenda que la produce la misma neoplasia. Y os pregunto, ¿queda olvidada la desnutrición relacionada con la enfermedad en el tratamiento, en el primer choque con el paciente oncológico? Yo os contesto que sí. Os lo contesto que sí. Y a los que estáis en oncología, os vais dando cuenta que cada vez menos, pero sí, es lo último que se ve. Y además que se da en los 3 ámbitos de salud. Y con la continuidad de cuidados, hasta hace poco, y todavía se está dando, se le da a un paciente oncológico de alta, se va a su casa y no hay un informe de la enfermera de la unidad de nutrición para decirle a la enfermera de atención comunitaria o de sociosanitaria, dependiendo de dónde vaya ese paciente, cómo deben de ser los cuidados nutricionales. Entonces, somos muchos los hospitales que lo hemos implantado y que ya hay una continuidad de cuidados con un informe al alta de la enfermera, pero no todos. Entonces llega a casa y el familiar dice, ¿y ahora qué hago? Te lo tenías que llevar escrito. Por eso, es muy importante en los 3 ámbitos del sistema sanitario de salud que estén unidos, que haya continuidad de cuidados, que haya observación y seguimiento, que haya cribado nutricional y que ante cualquier pega se revierta ese paciente a la unidad de nutrición y dietética. Y es muy fácil porque las enfermeras de primaria con las enfermeras de las unidades de nutrición y dietética estamos muy en contacto. En las unidades de nutrición y dietética es común hablar con enfermeras de atención primaria. Yo os digo que la nutrición del paciente oncológico debe ser calibrada al pelímetro. Debe de ser personalizada. Personalizada con sus fobias, con sus filias, con sus situaciones de deglución y de masticación, con sus situaciones de vómitos, de asco, de olor, de palatabilidad. Debe de ser evaluada así, según las características del individuo, según el tipo de tumor, según donde esté localizado y según el estadio en el que esté la enfermedad. Porque el único objetivo de ser calibrada y personalizada es evitar la desnutrición relacionada con la enfermedad. A mí me gusta hablar del tridente de la morbimortalidad oncológica, porque produce desnutrición. La desnutrición a su vez produce fragilidad, que me río yo de los ancianos frágiles. Si además ya tiene una edad, pues es doble. Y además esa desnutrición produce sarcopenia. Luego es un tridente perfecto para el disconfort del individuo y también para generar la DRE. Desnutrición que produce fragilidad crónica mientras se está tratando y desnutrición que produce sarcopenia. Mira, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en intensivos, en el año 77 o 78, no me acuerdo, el paciente de traumatología también se quedaba muy bajo. Entonces, nosotros, antes de que subieran las fisios, que ahora ya está arreglado, pero entonces no, las enfermeras, le dábamos
la goma con la que ponemos el smart que ponemos para sacar sangre, se lo damos al paciente y le decíamos que lo estirara. Y cuando solamente hacía esto, el paciente decía, no puedo más. Y nosotros aplaudíamos con las orejas, porque para eso ya había necesitado hacer una potencia y una fuerza. Y entonces nos parecía mucho, bueno, pues es una manera de hacer bíceps y además cuando se mueve el músculo se sintetiza muchísimo mejor la proteína. Por eso sabemos, y lo volvemos a decir al final, que la sarcopenia es un proceso generalizado de la pérdida del tejido musculoesquelético. O sea, no solamente se pierde músculo, sino que se pierde esqueleto. Pero es que la proteína es fundamental para el músculo y para el esqueleto. Y se asocia con intervenciones graves para la salud y que en sí misma puede ser una enfermedad, que es la sarcopenia primaria o que es una sarcopenia derivada, como por ejemplo pasa en el paciente oncológico o como ha pasado en la COVID. Ha tenido que venir una pandemia para que la sarcopenia se haya hecho común entre las unidades médicas, que las enfermeras ya sabíamos que cuando un paciente está desnutrido es sarcopénico. Pero pues ha tenido que venir la pandemia para que todos haya fijado ya en eso. Si no fuera tan grave, eso diría que no hay mal que por bien no. Entonces, ¿cómo es la prevención y el manejo de la sarcopenia? El objetivo fundamental es restablecer un máximo de funcionalidad. O sea, que ese paciente, que lo sacamos en silla de ruedas porque no puede andar, cuando sale a la calle con muletas, porque si no, no se puede sujetar, deje las muletas cuanto antes y deje la silla de ruedas cuanto antes y se pueda duchar él solo y se pueda limpiar los mocos y se pueda limpiar después de hacer sus necesidades. Ese es el objetivo, restablecer la máxima funcionalidad, que se pueda llevar el tenedor a la boca o la cuchara o que se pueda partir un filete. El sarcopénico no puede. Es más, el sarcopénico a veces no puede ni masticar ese filete. Prevenir las complicaciones, porque eso es importante, y para eso las intervenciones mejora el estado nutricional con el aumento de la ingesta de proteína, pero de proteína de alto valor biológico. No una proteína que le faltan algunos aminoácidos, que no nos vale esa. Y recuperar la masa musculoesquelética con nutrición y con ejercicio. Esto de hacer así, o de coger un saco de arroz y moverlo sentado el paciente, eso es fundamental. Y cuando pasea es fundamental. Y a mí a veces me preguntaban las estudiantes cuando venían, y yo le decía, es que todos los pacientes que están con nutrición artificial tienen que hacer ejercicio, es que no se puede mover de la silla. Se puede mover de la silla, pero si está en la silla es que ya lo han podido sentar. Luego quiere decirse que se agarra a los brazos de la silla, se levanta 2 segundos y se sienta. Y a los 20 minutos lo repite. Y así que no tiene nada otra cosa que hacer que estar con las visitas atendiendo y lo va haciendo. Ese ejercicio que parece una tontería para ti y para mí, eso para una paciente que tiene sarcopenia, que es oncológico, que no tiene fuerzas, es fundamental porque fija la proteína. Cuando voy a ver pacientes en plantas y digo, es que como tengo que ir con el gotero, bueno, pues a sacar al perro. Hay que sacar a pasear al perro. Y se va uno con el gotero de la nutrición enteral y va caminando. Porque es muy importante revertir esto que estamos diciendo a la mentalidad de que estamos con un paciente crónico mientras dure ese ejercicio de tratamiento oncológico. Y la continuidad de cuidados en la cronicidad es muy importante porque hay diferentes estados del paciente que unas veces está ingresado, otras veces va a casa, otras veces. Y en esos intervalos de paseo que hacemos con muchos pacientes oncológicos cuando va tardando un poquito el hacer efecto, pues eso hay que tener siempre una continuidad de cuidados. Y tiene que ir con su papel su documento para la enfermera para decir, en este momento estoy en este par. Porque el paciente no lo sabe contar ni tiene por qué contar. Es un documento que tiene que recibir la enfermera de otra enfermera, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de intervención enfermera.
¿Por qué hablo tanto de cronicidad? Porque la atención a la cronicidad ha evolucionado mucho, porque antes era muy paternalista. Yo te cuido. No, tú no te muevas que yo te cuido. No, no. Yo te voy a enseñar a cuidarte para que tú te muevas. Te muevas dentro de lo que puedas. A lo mejor un crónico con respirar ya tiene bastante. Y con tragar, ya para que nos vamos con un canto en los dientes. Entonces, lo que nosotros queremos es enseñar a cuidarse para que él mismo tenga talento con su salud. Os decía que ahora mismo todos los CEO y todos los recursos humanos cuando contratan esto, la salud la ven como un talento más, porque si una persona sabe comer equilibradamente, sabe moverse, sabe actuar, quiere decir que está cuidando su salud, quiere decir que es inteligente, que tiene inteligencia emocional, que tiene talento. Mirad, hay una de las enfermeras modelo que decimos nosotros, unos modelos de enfermería que nacieron en los años 60, 70, que se han ido implementando y que se han ido mejorando, pero que trabajamos sobre esas evidencias científicas. Una de esas doctoras enfermeras, la doctora Leininger, Madeleine Leininger, dice, lo voy a decir despacio, dice, puede haber cuidados sin curación, pero nunca existirá curación sin cuidado. Por eso es tan bonito, las enfermeras distinguimos entre el curar y el cuidar. Cuando se llega a curar, ha habido siempre un proceso de cuidar. Y por eso yo os decía que el cuidado es un ente integral sobre el paciente biopsicosocial. Puede haber cuidados sin curación. Estamos dando cuidados a un paciente y se muere. Entra dentro de la posibilidad. Pero nunca habrá curación sin unos cuidados. Esto quiero que lo tengáis porque cuidar es importante. Y esto solamente se puede dar si hay un marco integrador, vuelvo a decir, con el ser biopsicosocial. La sarcopenia necesita cuidados porque es muy debilitante, es muy incapacitante. ¿Cuáles son los mecanismos que están implicados en la aparición de la sarcopenia? Pues la inmovilidad y disminución de la actividad física, es que la corta de raíz. Incluso hay disminución, bueno, hay unos aquí que nos interesan menos, pero para un paciente oncológico que además tiene sarcopenia, pues no le puedes hacer caminar. Bueno, no puede hacer caminar, a lo mejor, mientras está débil, no puede bajar a casa, pero si tiene una terraza arriba, terraza abajo, y dices que tiene 1,5 metros, bueno, 1,5 metros arriba, 1,5 metros abajo, ya lleva 3, 1,5 metros arriba, ya lleva 12, 6, 12, así. Pues lo que hicimos en el confinamiento, andábamos pasillo arriba, pasillo abajo. Por cierto, ahora se venden los pisos los que tienen terraza, porque claro, cuando salíamos a la terraza te daba un aire de decir estoy en la vida. La sarcopenia y el cáncer es bidireccional. Hay sarcopenia en cáncer, pero el cáncer siempre va a haber sarcopenia. Y entonces nosotros, las enfermeras, lo tratamos como un todo. Porque esa sarcopenia igual nos da que se le haya producido una COVID que se le haya producido un cáncer. Ese debilitamiento lo tenemos que controlar. La importancia de abordar la desnutrición temprana es importante. En el último foro de ejemplo decía uno del grupo de la Sociedad de Oncología, decía que él muchas veces entonaba el mea culpa de que cuánto tiempo ha estado tardando en abordar la desnutrición y que ahora lo primero cuando le llega un paciente a su consulta es averiguar cómo está su situación nutricional. Porque la importancia de la desnutrición temprana es fundamental, porque ya tienes una base que añadir a la reglamentación medicamentosa o de cuidados que tiene ese proceso de cáncer. Es que tienes que añadir que lo tienes que tener nutrido. Por eso
decíamos en el último foro que el cribado nutricional debería llevarse a cabo desde el momento en el que el paciente es diagnosticado de cáncer. O sea que es un matrimonio bien avenido, tiene que ir juntos. Y por supuesto, el estado nutricional, cuando hay un cáncer en un hospital o en una sección sanitaria, en un área sanitaria, el comité de tumores estudia qué tipo de tumor. Y decía también este oncólogo, decía, es que cuando se presentan las características de ese tumor, yo ya presento las características nutricionales que tiene ese paciente para que la unidad de nutrición se ponga en marcha y vamos a ir de la mano. O sea que fijaros qué bonito es cuando se van descubriendo las cosas, cómo el trabajar en equipo, porque no es mi paciente ni tu paciente, es un paciente autónomo que necesita de mis cuidados y de tus cuidados, a la vez, y en la misma calidad y en la misma cantidad. Pero claro, la importancia de trabajar a la nutrición temprana es hacer un cribado nutricional a todo individuo que se le diagnostica de cáncer para la breve. ¿Por qué queremos hacer un cribado nutricional? Por la efectividad que tiene. Efectividad quiere decir que es eficiente y es eficaz. Porque identifica las condiciones que inciden negativamente en la salud. Permite tratar precozmente esos riesgos nutricionales, que a veces no son riesgos, sino que es desnutrición ya. Posibilita además una mejor respuesta al tratamiento. Lo que os contaba al principio de empezar a hablar, que muchas veces lo que nos damos cuenta es que se ha ido por la taza del váter. Posibilita una mejor respuesta al tratamiento a mínimo coste y alta eficacia, que también lo es. Este es el algoritmo sacado de uno de los cuadernos de la Alianza Más Nutridos, que podéis entrar en la página de Alianza Más Nutridos, veis los cuadernos, porque nuestro mantra es desnutrición cero en el Sistema Nacional de Salud. Desnutrición cero en el Sistema Nacional de Salud. Entonces veis si esta desnutrición que tiene el paciente oncológico es aguda, tiene inflamación, no tiene inflamación, si está relacionado también con factores psicosociales, o sea que nos ha venido ya por malas condiciones, eso que os decía que lo que nos interesa es todo el paciente integral. Y la desnutrición relacionada con el hombre la dejamos atrás porque en España se está dando menos. Afortunadamente, a todas las ONGs que estamos trabajando, como las fundaciones del Banco de Alimentos, o como muchas otras que estamos trabajando, o Educo, para que los niños puedan tener una alimentación y lo saben. ¿Qué es el cribado nutricional? Es una herramienta para identificar los riesgos nutricionales. Esto después, cuando se da el cribado nutricional, que es igual que hacemos un cribado de colon y un cribado de mama y el cribado de la desnutrición. Tiene que ser de obligado cumplimiento en los hospitales, ya se hace, pero no es obligado cumplimiento. Y además debería estar en la primera página de la historia del paciente, sea digital o sea en papel. Lo primero que va a mirar un médico que han llamado de consulta es cómo está nutrido. Y sobre eso es sobre lo que se tiene que basar. Luego el protocolo se da según los resultados. Si el resultado es negativo, se vuelve a ver al paciente a los X meses. Si el resultado es positivo, se hace un cribado, se registra, se hace una valoración en la que interviene la analítica, se registra la intervención nutricional, de si se fortifica la dieta o se pone nutrición enteral, se hace un registro y un seguimiento, que eso ya todo lo hace la enfermera. Para el diagnóstico de la D se ha utilizado desde siempre los cribados nutricionales en los que entra el peso, la talla, la ingesta habitual, todas estas cosas, para entonces saber en qué grado está ese paciente. Esto tiene mucha letra porque lo voy a decir por encima, pero lo que quiero que después os podáis sentar y lo tengáis como libro de consulta. Los más utilizados son el MAST, que aunque es el SNAC, es el que se hizo para hospitales, el MAST es el que en toda Europa estamos viendo. Y luego en ancianos se utiliza mucho el Mini Nutritional Assessment, el MNA. Primero en fase corta,
en SF y si no, pasar. Pero fijaros, os voy a decir un truco. A mí me gusta mucho este, que es para ancianos, me gusta mucho para el paciente oncológico. Porque además, haciéndolo, que lo vamos a ver ahora, se hacen unas muestras como de cariño, de dedicarle tiempo al paciente. El MAS es muy rápido y es muy bueno para la unidad de nutrición y para poner. Pero cuando estás en comunitaria, por ejemplo, que el paciente lo tienes más rato, o en sociosanitaria, o que vas a la casa a atenderlo, le dedicas un tiempo que está pensado por eso para los ancianos, que es como se siente en ese momento el paciente oncológico. Se siente como un yayo que necesita de cariño y de protección, y de ayuda, y de cuidados. Los criterios de selección son, si queremos saber el estado nutricional y cuál es la probable evolución, vamos a coger el MAST y el SNAC, también el EMENTA, pero sobre todo el MAST y el SNAC es el que nos lo dice todo. Y si además deseamos averiguar la predicción según la respuesta al tratamiento, con el MAST los dice. Por eso en el hospital es el que más se utiliza, pues el que, como el catecismo que nos da todo ya. El cribado nutricional debe de estar en la continuidad de cuidado. Cuando a un paciente lo cambiamos de situación, se le tiene que hacer un cribado de recepción, aunque nos lo recibamos ya, con el informe de la enfermera que le ha hecho el cribado antes de salir y nos dice en qué situación está. Estos los tengo simplemente en método Costo. A mí me sirve muchas veces cuando hacemos estudios concretos. En la bandeja se pone, en la parte de abajo se registran, se codifican las bandejas, se hace una foto, o sea, visual, de cómo salen esos platos. Y luego se recogen, porque están ya en esa planta y en esa habitación, y está marcada la bandeja, y hacemos otra foto u otra observación de cómo recogemos. Y entonces sabemos qué cantidad y qué calidad come el paciente. Porque si le rebajas una bandeja y que se ha comido el pan y se ha comido la naranja, proteína no ha metido. También hay que controlar, y yo siempre les digo a las sociedades cuando entran en las habitaciones, que hay que controlar que no se ha comido la comida el paciente, o sea, el cuidador. Y que si se la ha comido, yo prefiero que se la coma el cuidador a tirarla. Tirarle la comida nunca. Pero que diga, oye, no se la ha querido comer y como estaba sin tocarme la contigo. Porque entonces yo apunto en la historia mía de enfermera de la planta que el paciente no ha comido nada. Y entonces ya sé que le tengo que empezar con suplementos nutricionales, orales, etc. Y eso es lo que nos hace una valoración global subjetiva del paciente, de qué situación, cómo va evolucionando. Una enfermera experta lo sabe, no hace falta ni pensar detallar. Y luego ya aplicamos esto, que sí que son herramientas que están mecánicamente definidas y que se deben de hacer protocolizadas. La situación nutricional es un factor influyente absolutamente en la calidad nutricional del paciente. Pero la calidad de vida es fundamental. Y es uno de los parámetros, además, más fiables y cuantificables, porque lo pesas y lo mides y sabes cuál es el IMC que tienes. Y hace mayor discriminación. Tengo que correr porque la valoración subjetiva global me está diciendo que este paciente está en mucho riesgo o ha empezado ya en desnutrición. He puesto esto con mayúscula y con otro color porque es el marcador pronóstico de la mortalidad. Un cáncer de pulmón, cuando nos viene, sabemos que tiene que estar bien nutrido, porque si no acelera la mortalidad muy rápidamente. Y si está bien nutrido y el cáncer lo eliminamos, se elimina, la recuperación va a ser mejor. Con lo cual el cribado nutricional y la valoración nutricional van muy unidas. El MAS está diseñado por la Sociedad Británica, es el que recomienda toda Europa, ya os estoy diciendo, y sobre todo en los hospitales. Y se hace a pacientes adultos en cualquier nivel de asistencia. Se puede hacer en comunitaria, se puede hacer en sociosanitaria. El paso 1 es medir la estatura y el peso y calcular la puntuación del IMC, utilizando las tablas
tomarlas que ya están hechas, no hace falta ni sacar la calculadora. Si no se puede obtener la estatura ni el peso, hay alternativos, eso lo veis en los cuadernos de la Alianza Más Lúcido, pues como midiendo el codo, la pantorrilla, todo esto sabéis cuánto pesa, o preguntáis a la familia si hace poco que lo han medido. Porque si no, los pacientes hombres siempre te dicen lo que medían cuando los llevaron a la mili, y las pacientes con riesgo de nutrición te dicen lo que pesaban cuando se casaron, porque se lo tuvieron que pesar y se enteraron para hacer el traje de novia. Entonces eso no nos sirve. No. Hay que anotar la pérdida de peso. Y si no sabes el número de peso, pues si los anillos se caen y se los ha tenido que arreglar, pues cuántos le han bajado. Todas esas cosas se sabe. La cinturilla del pantalón, etc. El paso 3, si la enfermedad es aguda, el estrés metabólico es diferente que si es crónico, pero ya hemos dicho que el cáncer lo vamos a tratar como una enfermedad que es aguda, no lo vamos a tratar como una crónica, porque es lo que genera. Si hay riesgo de desnutrición, tenemos que saber si hay riesgo medio, si hay riesgo bajo, o si ya está en desnutrición, empezar ya a actuar. Entonces estos pasos se hacen muy fácil, muy rápido y nos da mucha credibilidad. Esto privado lo hizo la Nutritional Risk Screening, lo hizo la ESPEN, es la Sociedad Europea de Nutrición Parenteral, Esteral y Metabolismo, para pacientes hospitalizados. Pero os digo que utilizamos el MAS, no utilizamos el RISC, el NRS. Añade una puntuación hay que añadir una puntuación por la gravedad que tenga la enfermedad, que eso sí que altera mucho, pero nosotros, como ya sabemos que estamos trabajando con un paciente que tiene cáncer, la gravedad de la enfermedad es máxima, con lo cual a nosotros eso no nos va a sorprender. Y hay que añadir la mayor incertidumbre y el mayor aseguramiento de que es una enfermedad muy grave. El MNA está diseñado para detectar la desnutrición en los ancianos. Es una herramienta mixta que consta de dos partes, un cribado y luego unas preguntas con aspectos neuropsicológicos y físicos. ¿Qué es lo que hace que te dediques más tiempo a ese paciente, que a los ancianos lo agradece mucho, pero el paciente oncológico también lo agradece mucho? Porque necesita mimos en ese momento. Lo voy a pasar esto muy rápido porque esto es sentarse y ver. O se pregunta todo esto. Yo os voy a decir un truco, las enfermeras les digo un truco, que es que cuando tú te acercas a un paciente, está sentado, es oncológico, y le dices, ¿qué tal fulanito? Y le pasas la mano así por la cabeza, él lo que percibe es un mimo. Y tú lo que percibes es si te has quedado con pelos en la mano. Para saber si está más o menos verificado. Eso es una parte de la expertía de la valoración subjetiva. Pero vamos, aquí sí que está, les preguntas por la movilidad, si te dicen pues ahora en silla de ruedas, pero antes de diagnosticarme el cáncer andaba normal, eso también te vale, que eso es una diferencia con los ancianos. Si ha sufrido este psicológico, pues ha sufrido seguro, porque cuando a uno le diagnostican de un cáncer, pues es como si te dieran un mazazo en la cabeza. Esto lo saben todos. Aunque no lo hayáis tenido, habéis visto. Y se punto. Todo esto se va puntuando. Lo voy a pasar muy rápido porque quiero que os sentéis y que lo vayáis viendo y pasarlo vosotros como total. Entonces, el shortform, lo que haces es todos los puntos, los sumas y según lo que vas viendo, si el grado es de desnutrición está en riesgo o ya es una desnutrición descaradamente manifiesta. Y entonces esto está sacado también de la Alianza Más Nutrida. ¿Cuál es el algoritmo de la recomendación proteica? Según la puntuación del MNA, que esto lo hacemos mucho también con los yayos, que nos sirve lo mismo para los oncológicos, para saber si tenemos que empezar con los suplementos orales. Si UCI está en estado nutricional normal,
si está en riesgo o si está desnutrido. Hacemos una reevaluación, hacemos un control, empezamos un tratamiento que normalmente lo solemos empezar en la gestión de pacientes, pues incrementando la proteína por suplementos nutricionales orales. No suplementos orales nutricionales, no son son SNO, suplementos nutricionales orales. Se venden en farmacia, entran muchos de ellos en el sistema de financiación del Sistema Nacional de Salud y son químicamente definidos, tanto si están en líquido como si están en polvo, son químicamente definidos, sabemos la cantidad de proteína que tienen, la cantidad de minerales que tienen, algunos de ellos incluso pueden tener fibra o no fibra, grasas, pero fundamentalmente nos interesa la proteína y nos interesa los micronutrientes. Por eso llevo yo repitiendo que la enfermera cuida, la enfermera asiste, pero también acompaña en todo este proceso de esa aguda, crónica enfermedad, porque criba y valora. Y además tiene responsabilidad en las decisiones consensuadas que se van a tomar con el paciente, siempre basadas en la evidencia científica. Oiga, es que mira, a mí me gustaría más que me diera, sí, pero la evidencia científica aquí me dice que lo que le tengo que dar es proteína porque es lo que me sale. Entonces, esto hay que explicarlo al paciente y es una forma de acompañamiento. Y es una forma de que el paciente ve y sabe que no se siente solo en ningún momento. ¿Y qué le decimos? Yo empiezo este proyecto contigo de que no llegues a la desnutrición y te voy a acompañar y le voy a acompañar en todo momento hasta que le den el alta. Porque para nosotros siempre vamos con el paciente hasta que le den el alta, porque es nuestro objetivo, que la quimio le vaya bien, que la radio le vaya bien y que le den el alta. Y luego ya haremos los controles. Buenas tardes, ahora en directo. No he visto ninguna pregunta, pero me imagino que estáis todos muy atentos mirando. Simplemente os quiero decir que, aunque con la organización por temas técnicos se ha cortado aquí la presentación, sí que he pedido a la organización que el vídeo, o sea, que la presentación se presente entera, porque después he querido ir aquí un poco más lento porque no es un congreso de enfermería, sino que es un congreso pluriprofesional. Entonces me apetecía mucho y sentía la necesidad de contaros a todos, hablando despacio, que es raro en mí porque hablo muy rápido, la importancia de la nutrición. ¿Por qué es tan importante la enfermera que hace el cribado y todo, como ese celador que está trasladando al paciente en alta y lo lleva a casa? Saber cómo tiene que mimar esa bolsa de nutrición parenteral que es con la que se va a marchar a casa, pues en la ambulancia. O el acompañamiento de las TCAE, yo digo cariñosamente auxiliares de enfermería, pero no os molestéis ninguna que estéis ahí, porque somos el equipo la que vemos cuando una persona está comiendo lo que dice y se lo trasladamos a la enfermera, que la enfermera es la responsable de apuntar en la historia y de registrar. Pero vengo de haber empezado a trabajar en intensivos, con lo cual intensivos la conciencia de grupo la tenemos mucho, y en las unidades de nutrición y dietética también, pues porque yo, por ejemplo, en mi unidad tenía más auxiliares que enfermeras, con las que estaba más tiempos con las auxiliares, porque todos tenemos la conciencia de que realmente nosotros estamos ahí para atender al paciente y para darle lo mejor de lo que esté en el protocolo. Si tenéis alguna pregunta, gracias por las personas que os parece que ha sido interesante. Sí que os pido que en la diapositiva que hemos acabado, después al final tenéis cosas más técnicas, pero sustanciosas, porque ha habido muchos adelantos para los cribados y para la rehabilitación multimodal de los pacientes. Entonces podéis hacer un repaso, es más técnico. También os cuento la historia de cómo apareció en Europa. Nos juntamos y yo fui a la primera reunión que hubo en Bruselas para marcar las estrategias que íbamos a hacer, y eso lo que hemos decidido es que en todos los países la desnutrición sea cero. Y a ver, ha habido una pregunta aquí, dice, parece que es Paula del Carmen,
Me ha encantado, pero no me gusta, pero me gustaría puntualizar que existe un grado de nutrición y dietética, sí, que si nadie dice nada. Pero los cuidados, según la LOPS, son enfermeros. Y yo estoy hablando de los cuidados en la desnutrición. No solamente he hablado de lo que es la desnutrición. Y los cuidados solo los podemos dar la enfermería por ley. Y la nutrición enteral y la nutrición parenteral, realmente, con la ley en la mano, solamente lo pueden seguir, tratar y cuidar médicos y enfermeras. Los médicos no lo hacen, lo diagnostican, pero las cuidan las enfermeras. Entonces, estoy hablando de equipos. ¿Y que hay especialistas en grado de nutrición y dietética? Por supuesto. Y que estarían encantados de llevar la nutrición enteral y parenteral, pero de momento, legalmente, autorización no tienen. Entonces vamos a hablar de cada uno lo que nos corresponde. Yo os he contado mi parte con todo el amor del mundo, que para mí el centro del Sistema Nacional de Salud no es los nutricionistas, ni las enfermeras, ni los médicos, ni las auxiliares, son el paciente. Y solamente si estamos volcados en el paciente es como podremos sacar que la desnutrición sea cero. Sigues diciendo, y además una formación profesional superior de lo mismo a los técnicos en dietética, no solamente eso, sino que yo he luchado para que en mi hospital se creara en el gobierno de Aragón, se creara la especialidad no, el puesto de trabajo. Eso lo consiguió servidora, a puro de dar la lata, y yo en mi hospital he trabajado con ellas, con lo cual de los técnicos en dietética no me hables porque para mí estoy pensando, le estoy poniendo ahora mismo caras y ojos y es fundamental. Pero todos tenemos que estar imbricados en lo mismo y entonces no hay más. Y las enfermeras somos el totum que abarca todo eso, porque todo eso son cuidados. También hay asistentes sociales, que son las que van a ver la casa, ven si hay calefacción o no hay calefacción, pero de eso también se tiene que enterar la enfermera. Y de hecho, la enfermera de atención primaria, cuando va a una casa, tiene que saber si tiene una parte que se pueda ser higiénica para poderle poner nutrición parenteral, porque si no hay un campo quirúrgico que se pueda montar en esa casa, pues no se puede llevar nutrición parenteral. Y eso lo tiene que ver la enfermera de... Yo no tengo la culpa de ser enfermera, pero es que lo que nos concede la legislación es muy abundante y con mucha evidencia científica y con mucha competencia que sacamos de la... O sea que muchas gracias, Paula, por tu intervención, pero somos un equipo todos, todos. Ni yo soy más que tú, ni tú eres más que yo, que me imagino que serás dietista. Y en los centros de salud yo abogo porque por lo menos tiene que haber una técnico en dietética y nutrición para dar un soporte orientativo. Es que no me voy a poner a pelear ahora con vosotros porque yo estoy hablando de pacientes. Igual que creo que las farmacéuticas que están en los centros de salud sí que son farmacias comunitarias y las farmacéuticas que están en las oficinas de farmacia son farmacéuticos de oficina de farmacia, pues entonces, como el español es tan rico y la legislación es tan abundante, nos colocan súper bien a todos. No se le presta atención suficiente al tema de la nutrición. No tengo nada en contra de las enfermeras. No, y aunque tengas en contra de las enfermeras que lo hacen bien, las auxiliares que lo hacen bien, las que lo hacen mal, y los médicos que lo hacen bien, y los médicos que lo hacen mal y no llaman a la unidad de nutrición y pasan de dar nutrición correcta a esos pacientes, pues lo hacen mal. Quiero decir que si aquí no es estar en contra ni a favor, lo que tenemos que estar es a favor del paciente y a favor del que el Sistema Nacional de Salud sea el mejor, al mejor coste. Y yo que me reúno anualmente con las unidades de nutrición del resto de Europa, pues veo que en España no estamos de las mejores, pero tampoco estamos de las peores. Que ninguno somos Holanda, que han invertido muchísimo dinero el gobierno y la desnutrición es prácticamente cero, pero que andamos ya cerca y con muchas cabezonas y batalladoras como yo vamos consiguiendo que haya unidades de nutrición y dietética, que haya enfermeras auxiliares técnicos y o dietistas, nutricionistas en esas unidades, pero que la culpa, o sea, que no hay que matar al emisario, que si a vosotros os ha parecido bien lo que he explicado, que es evidencia científica, no me tenéis que matar por ser enfermera, ni tengo que pedir disculpas por ser enfermera, porque cuando yo nací
el ginecólogo le dijo a mi madre: "Señora, ha tenido usted una enfermedad". O sea, que para qué te voy a decir más. Y los máster que he hecho han sido de nutrición y los posgrados que he hecho han sido de adiestramiento nutricional y de nutrición y de enfermería. Eh, bueno, pues a Paula del Carmen me dice que no me enfade, que me ha encantado, que al revés. Pero bueno, pues gracias, Paula. Pero de todas formas digo lo que he dicho, que yo no voy en contra de ninguna profesión. Yo lo único que voy es a favor del paciente. Y cuando en una unidad el jefe de servicio no se preocupa de que ese paciente esté bien nutrido, criticaré al jefe de servicio. Me es igual que sea médico, que sea además condecorado, me es igual. Al paciente hay que tenerlo nutrido porque si no el Sistema Nacional de Salud se hunde. Mirad, el dato que se publicó en Estados Unidos es que la desnutrición relacionada con la enfermedad cuesta al Sistema Nacional de Salud, en este caso era en Estados Unidos, que están mejor que nosotros, el doble que la obesidad y, y el sobrepeso juntos. Lo que pasa es que, ¿qué sale en los medios? Yo trabajo mucho con los medios. ¿Qué sale en los medios? Los gordos, la obesidad y el sobrepeso, porque es lo que vende, porque es lo que se ve. Y nos da vergüenza hablar de que en hospitales haya gente desnutrida. Y nos da vergüenza torera de que haya pacientes en su casa que estén desnutridos. Y si una enfermera va a hacer una visita de atención primaria, va a hacer una visita a una casa de un paciente y no sabe lo que come, cómo tiene organizada la cocina para ver si es higiénica, si se puede fiar de que no tenga una ETA, una enfermedad de transmisión alimentaria. Todo eso, esa enfermera no lo está haciendo bien. Y soy enfermera y lo digo, porque nosotros tenemos que ser responsables de los mejores cuidados y el mejor entorno para un paciente. Si está en el hospital, lo hacemos directamente y si no está en el hospital, nos cuidamos muy mucho de que así lo haga. Dice Paula del Carmen, pero solo digo que es una pena que hay mucha gente que ha estudiado grado de nutrición y dietética. Sí, 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 a mí me parece muy bien. Y no es mucha pena que haya muchas enfermeras que no tengan trabajo o que hayan acabado la carrera que hemos pagado entre ellos, los padres, y además el sistema de presupuestos con la cotización de todos los trabajadores y que esas enfermeras por estar tan mal colocadas y con tan malas condiciones se vayan al extranjero. ¿No es una pena eso? Es que realmente estamos en una situación de pena. Y yo lo que no quiero es desviar el tema porque me gustan mucho las políticas de salud, no la política, pero las políticas de salud me gustan mucho y soy muy experta. Entonces yo lo que quiero es que cada uno en vuestro trabajo, con lo que seáis, en la división que estéis, enfermería, médico, técnicos, lo que queráis, los conductores de ambulancia, que estéis mentalizados a que un paciente desnutrido es un paciente que tiene muchas papeletas para no seguir vivo. Y eso es lo que quería transmitiros simplemente. Y también me estoy dando cuenta que cuando grabé esta, que me parece que era abril o mayo, tenía cara de vomitada y ahora tengo un moreno estupendo porque estoy de vacaciones. Y el tiempo este que os he dedicado me ha encantado porque decía Platón que el hombre aprende mientras enseña. Perdón, lo decía Séneca. El hombre aprende mientras enseña. Entonces, cada vez que yo preparo una ponencia pensando en la gente que vais a estar ahí apoyando, a cada vez aprendo más. Y estoy aprendiendo de vosotros, que os habéis estado aquí de 6 a 8 de la tarde con el buen tiempo que hace, al menos donde estoy yo en Castellón, en Murcia, no sé cómo lo tenéis, pero que habéis dedicado este tiempo a estar escuchando e intentando aprender un poquito más. Sí que os recomiendo que veáis el final porque ahí hablo más de tecnología y de cuidados de que siempre es bueno aprender para que dominéis este tema. Bueno, pues que me he hecho unas risas también contigo, Paula. Inma, tú eres la jefa. Tú me dices si nos despedimos, si hay alguna pregunta más. Inma es la que está llevando la técnica de este tipo. A ella estamos aquí todos. Buenas tardes, Marilurde. Hola, Inma guapa. Muchísimas gracias por tu Nada, participación en esta a jornada, vosotros que me lo habéis puesto formación muy clínica. fácil. Muchas gracias. Ha sido un placer eh, y gracias por aportarnos toda tu sabiduría y tus conocimientos. Sí, sobre todo Muchas mucha, gracias. mucha experiencia y mucho estudio. Mi correo es
MLDE Torres, todo con minúsculas, 54@gmail.com. Si alguien queréis escribirme, diciéndome algún comentario, no me habléis de los técnicos y de los dietistas, que no voy a sacar yo la cara por nadie más que por las enfermeras, que a bastantes palos les doy. Y si queréis preguntar alguna cosa más de nutrición, algo, estaré encantada de contestaros, identificaros como que estuvisteis en el Congreso de Investigación Científica, y entonces pues aquí tenéis una amiga para lo que necesitéis. Muchas gracias, Marilurde. A ti, Inma. Pues contigo damos por finalizada la jornada. Muy Muchas bien, gracias muchas a gracias. todos por vuestra asistencia. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Chao. Bueno, tú me cierras. Inma.